a segundo Amílcar Miranda Cabrera, especialista de la DIPLAN, quien tiene a cargo el tema sobre el sistema de recojo de información, actualización de la información de infraestructura educativa. Muy buenas tardes, licenciado segundo Amílcar. Tiene la palabra, por favor. Buenas tardes con todos. Estamos nuevamente aquí para apoyarnos en cualquier situación que se presente en el llenado de la ficha. Vamos a presentar en principio cómo está establecida la ficha. Si lo tengo por acá, a ver un momentito. Entonces vemos que la ficha para ingresar e iniciar el llenado, como hemos presentado en la exposición anterior, varios links. Entonces, ingresando los links nos van a solicitar la contraseña y el usuario, que en este caso corresponde al código de local educativo que queremos actualizar o llenar su información. Hay que tener presente que para llenar el código debemos considerar los 6 dígitos, por decir. Si tiene un número 9, hay que completar antes los 5 ceros, 0, 0, 0, 0, 9, para poder tener el acceso sin inconvenientes. La ficha, una vez que hemos ingresado a la plataforma, consta de 8 secciones que vamos a ir llenándolos uno por uno y guardando. En el aplicativo va a aparecer un recuadro que nos dice guardar. Una vez que hemos verificado que los datos ya están llenos correctamente, y vamos a poner guardar y así sucesivamente hasta completar las 8 secciones. La primera sección corresponde a los datos del informante, o en este caso al director que está llenando la ficha. Ahí nos pide sus datos personales, el correo electrónico, su teléfono, su celular, de tal manera para poder hacer alguna coordinación en caso que se requiera. La sección 2 son los datos generales del local educativo. En esta sección ya vienen prácticamente llenos los datos a través de un enlace que tenemos con Scale, o Oficina de Estadística, y simplemente hay que verificar que sean correctos los que se encuentran en la ficha en el aplicativo, y si no, modificarlo lo que sea necesario, y principalmente llenar la parte que dice estudiantes y número de aulas y los turnos que tiene el local educativo. En este caso hay que llenar todos los códigos o los códigos modulares, porque en algunos locales educativos tenemos 2 o a veces hasta 3 instituciones educativas con diferente código modular, o diferente, en este caso, los niveles del servicio educativo inicial, primaria, secundaria. Entonces, vamos a revisar que todos los códigos modulares estén presentes y vamos a llenar todos los datos que nos piden. Vemos acá, son 2 códigos hasta 3 códigos modulares. Y si llenamos todos los campos que están disponibles para su llenado, ponemos guardar y continuamos con la siguiente sección. En este caso es una de las secciones más importantes, es la referida a los predios de local educativo. En algunos locales educativos tienen 2 o más predios, entonces hay que considerar acá cada uno de ellos. Nos solicitan básicamente lo que es la topografía, si es que es un terreno plano o inclinado o accidentado, y el área que ocupa el local educativo. Porque, como digo, puede haber 2 instituciones educativas y en un mismo terreno o un mismo predio pueden estar las 2 ocupando cada uno una porción del terreno. Asimismo, nos solicitan indicar si tiene o no tiene el saneamiento físico legal.
se refiere a que debe estar registrado en registros públicos de la SUNAR y posteriormente remitir esta información a DISAFIL, a la Dirección de Saneamiento Físico Legal, para su registro en el Margesí de Bienes Nacionales. Es importante, si ponemos que tiene saneamiento, hay que contar con el documento registral del predio, que eso puede ser una ficha registral o también el tomo, la hoja y todos los documentos donde registramos. Entonces, colocamos acá el número y el tipo de propietario debería ser o debe ser necesariamente el Ministerio de Educación. También nos solicita colocar el área registrada en el documento. Aquí nos apoya con una leyenda, solamente para marcar el número. El código de Margesí es el código que otorga ya el Ministerio de Educación. En ese caso, posiblemente muchos de los lectores no conocen porque es un código que tiene el Ministerio en DISAFIL. Entonces, no lo consideramos este código de Margesí. Llenamos el propietario y los documentos registrales. Como digo, puede ser una ficha electrónica, una partida electrónica o con el código de predio que nos da la SUNAR. Terminando esto, volvemos a colocar guardar y vemos también, llenamos si es que ha sufrido daños durante los últimos tiempos en función a los eventos naturales como sismos, tsunami, fenómeno del Niño y todos los puntos que están aquí para poder revisar en su momento si es pasible de algún riesgo por estos eventos naturales. En caso de colocar sí, nos va a pedir el año en que ocurrió y posteriormente más abajo vemos que también nos pide si contamos con un informe de INDECI o Defensa Civil. Allí sí nos pide el número y este informe lo vamos a escanear y lo vamos a subir como anexo 3 en la sección 8 de anexos. Una vez que hemos llenado este punto 3, nos vamos a la sección 4, que es una de las secciones más importantes de la ficha, porque aquí vamos a mencionar o vamos a demostrar cómo se encuentra nuestro local educativo, tanto los elementos estructurales, que son aquellos elementos más importantes de la construcción, como paredes o muros, columnas, vigas, techos, y también los no estructurales que están en el siguiente acápite, que son las puertas, pisos, ventanas, vidrios, servicios higiénicos, etc. Entonces, en los elementos estructurales es muy importante, vamos a llenar por edificación o bloque. Eso nos va a permitir llenar una línea por cada edificación o bloque o pabellón o construcción independiente, como quisiéramos llamarlo, que existe en nuestro local educativo. Nos solicita colocar el área techada de primer piso, que es el área total del bloque o edificación, el largo por ancho, solamente del primer piso, porque ya nos pide el número de pisos en la siguiente columna, con lo cual el mismo programa nos va a hacer ya el cálculo del área total de la edificación. Nos pide el número de aulas y el ejecutor y el año de construcción, que es muy importante para saber si cumple o no cumple con las normas técnicas de construcción. El sistema estructural predominante, que es de qué material está construido, y nosotros podemos ver todos estos detalles también en una leyenda que se ubica en la parte inferior de la sección. Nos solicitan si tiene agua o desagüe la edificación, su estado de conservación, igual si tiene instalaciones eléctricas. En la leyenda podemos observar los diferentes sistemas que nos están pidiendo y vamos a ir llenando de acuerdo a los números que figuran en esta leyenda.
si hemos terminado todas las secciones o todas las edificaciones. Como digo, cada edificación significa que es un bloque o es una estructura independiente dentro del local educativo, es un pabellón o una construcción, puede ser los baños, puede ser el comedor, puede ser la parte administrativa, que estén independientes. Entonces vamos a ir llenando sus características cada vez que coloquemos una nueva edificación. Luego vamos a la parte de los elementos no estructurales. Como les indiqué, se refiere a lo que es las puertas, ventanas, cerraduras, pisos, o sea, aquellos que no soportan la infraestructura, sino sirven para ya el servicio mismo de la infraestructura. En este caso, igual vamos a llenar por cada uno de los bloques en edificación que hemos considerado en el capítulo anterior, y vamos a colocar el total de los pisos, o sea, de los ambientes que hemos puesto. Si hemos puesto que tiene 8 ambientes o aulas, entonces significa que tiene 8 pisos. Aquí sí se refiere al piso donde nos ubicamos para hacer las acciones educativas. Entonces, vamos a considerar cuál de los 8 pisos está en buen estado, regular estado o mal estado. Igualmente las puertas, las cerraduras, las ventanas y aquellos ambientes que tienen vidrios. Estos son los puntos que conlleva a la evaluación que nos va a permitir luego calcular la brecha con las necesidades que presentemos acá o la situación que se encuentra en cada uno de los elementos que conforman la edificación. Igualmente, se cuenta con una leyenda para facilidad, y en el aplicativo, además de la leyenda, tenemos unos iconos que despliegan y nos dan algunas instrucciones de cómo llenar cada uno de estos puntos. Viene luego el punto 5, la sección 5, que son los servicios básicos, que nos va a permitir conocer cómo está nuestro local educativo en cuanto a los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía fija, internet. Nos da 2 secciones, tanto para la localidad donde se ubica el local educativo y el propio local educativo. También podemos observar que nos va a solicitar indicar de dónde provienen estos servicios. Si es de la red pública o es un pozo, un agua de río, una acequia, un pilón. Entonces también tiene su leyenda que nos permite fácilmente llenar los datos que nos han solicitado. Incluye también información sobre tanques elevados, cisternas y bebederos. Entonces, hay que indicarse en caso de tener tanques elevados, el estado de conservación, sus dimensiones, su estado de conservación, igual para las cisternas y los bebederos. Los bebederos a veces no se entiende a qué se refiere, yo les explico, se refiere a unos pilones o caños de agua potable, donde el estudiante puede hacer uso directamente para beber. Si no tiene, colocamos no dispone o no tiene, y si tiene, el estado de conservación con que se encuentra. También nos solicita en este ítem 5 los servicios higiénicos que existen en nuestro local educativo. Están definidos por edificaciones. De repente, a veces en cada edificación tiene servicios higiénicos, y en el punto anterior de estructuras hemos puesto alguna edificación con servicio higiénico. Significa que aquí, en este caso, vamos a llenar esa edificación o ese bloque de edificación, cuántos urinarios, cuántos inodoros cuenta el local educativo, tanto para adultos, para niños o con niños con discapacidad. Entonces, cuando nos piden que esté en función, significa que tiene la función de descarga, o sea que funciona correctamente.
Entonces vamos llenando esto y eso nos va a permitir también hacer un diagnóstico sobre el estado de servicios en cada uno de nuestros locales educativos. Nos solicita también las áreas externas. Significa las áreas libres que tengamos aparte de la edificación o construcción para saber si tenemos posibilidad de alguna ampliación más adelante, podamos instalar de repente algunos módulos prefabricados como apoyo o de contingencia en tanto se reconstruye el local, y nos permite también ver el área total que usamos en el local educativo. En este caso, siempre nos pide el número de predio, porque si en los punto 3 predios hemos puesto que tenemos más de uno, vamos a ir llenando uno por uno. En caso de que sea un solo predio o un solo terreno, vamos a llenar una sola línea. Y aquí nos pide también, en primer lugar, los cercos perimétricos. Este significa todo el lindero del terreno. Si nosotros desplegamos en nuestra ficha, una vez que tenemos en el aplicativo, nos va a salir esta ayuda de memoria, donde tipo de lindero nos dice es frente, derecho, fondo, izquierdo. O sea, en caso sea regular, 4 frentes, un rectángulo o un cuadrado, no habría problema. Pero si es irregular, vamos a tener diferentes tramos, que significa que son puntos donde se inicia y termina una sección del lindero. En el frente o al costado derecho puede ser varios tramos. Entonces vamos a ir llenando uno por uno y todos los tramos que tengamos. Y la longitud, para saber la longitud total del perímetro del local, del terreno que ubica o que utiliza el local educativo. Entonces también nos preguntan si el tramo que estamos informando tiene o no tiene cerco y de qué material está construido. Si no tiene, marcamos no y no va a pasar nada, ya no se llena más. Pero si ponemos sí, vamos a colocar de qué material está construido, y ahí nos dicen varios materiales, del 1 al 6, para poder ubicar qué tipo de material está ejecutado en nuestro cerco y el estado de conservación. Si está con fisuras o está en malas condiciones. Las áreas libres están referidas principalmente a los patios, a los jardines, de repente áreas de cultivo, áreas de granja, de crianza. Entonces vamos a ir llenando también cada uno de estos, colocando su tamaño, longitud y ancho o el área, cualquiera de los datos que tengamos a la mano, quién lo ejecutó o en qué año se construyó y cómo está su conservación. Igual nos da una leyenda de apoyo para poder considerar fácilmente los datos que nos pide en la ficha. En caso de algunos colegios que cuentan con losas deportivas, igualmente vamos a llenar acá el tamaño de la losa deportiva, si tiene techo o no tiene techo, quién ejecutó y el estado de conservación. Todo eso nos va a permitir luego para validar la cierre de brecha y tener una idea de cuánto es el costo mayormente que necesitamos para reconstruir o para intervenir cada uno de los locales educativos. La sección 7 está referida a las intervenciones que se están realizando en el local educativo o se han realizado en los últimos años. En caso de tener algunas intervenciones en ejecución, vamos a colocar sí, pero nos va a pedir que completemos algunos datos. ¿Quién está ejecutando? Si tenemos el código de inversión, lo colocamos. Y quién está ejecutando y qué parte de la obra se está ejecutando o qué parte del local ejecutivo se está interviniendo. Igualmente nos da una leyenda que nos ayuda a completar la información, ¿no? Nos piden el tipo de intervención, si es una sustitución total, significa que ha sido demolido y estamos reconstruyendo,
o de repente es una sustitución parcial o un reforzamiento. Entonces, eso vamos a ir llenando en la ficha para poder tener una información más completa. En caso de que no haya intervenciones, colocamos simplemente no tenemos intervenciones. Y si hubiera unas intervenciones, como vemos en este ítem, intervenciones públicas culminadas en el local educativo en los últimos 5 años. Entonces, si ponemos o colocamos sí, hay que completar el cuadro que nos indica acá con el proyecto de inversión pública qué intervención se ha realizado, en qué año se ha realizado y en qué niveles se ha intervenido. Entonces, con esta información, nosotros vamos a poder tener una visión clara de cómo está nuestro local educativo relacionado con su infraestructura. En caso de no haber tenido ninguna intervención a la fecha, tenemos acá este recuadro o este ítem 7.3, donde podemos escribir si la necesidad, a pesar de que han sido ejecutadas o intervenidos en los últimos años, de repente necesitamos una mayor intervención porque no ha sido completa, de repente una ampliación. Entonces, aquí en este recuadro vamos a colocar aquella necesidad que persiste en nuestro local educativo. También nos solicitan este ítem si es que tenemos en nuestro local educativo módulos prefabricados o módulos educativos, como indica acá la ficha. En caso de decir que sí, entonces hay que llenar el cuadro qué entidad o institución nos proporcionó el módulo educativo, en qué cantidad, el año de fabricación o qué finalidad tuvo el módulo educativo. De repente fue provisional, o de repente fue de contingencia durante la construcción, o de repente nos han asignado algunos módulos en forma definitiva. Y el estado de conservación de cada uno de estos módulos prefabricados. Tenemos acá una ley